Buenas noches con todos los presentes en esta oportunidad, siendo 24 de noviembre del año 2020, a horas 9:25 de la noche, se va a desarrollar la charla que corresponde al curso de prácticas 2, desarrollando la desnaturalización de contrato para el sector privado y para el sector del Estado o el sector estatal. Vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro compañero Dionel Vances y Hugo Lizana, quienes nos harán un resumen de lo que compete a lo que es la parte estatal en el tema de desnaturalización del contrato. Luego, Luis Lara y Paul León, quien habla, harán un breve resumen respecto a la desnaturalización del contrato en el régimen privado. Adelante, chicos, los escuchamos. Bien, buenas noches, amigo Paul, buenas noches, amigo Luis, Hugo, buenas noches. En esta oportunidad nos ha tocado hablar sobre el tema desnaturalización del contrato en el sector público. Bien, sobre todo para poder entender el tema de contrato de trabajo, primero debemos de es definir, ¿no? ¿Qué se entiende por contrato de trabajo? Y esto es cuando la naturaleza de un contrato laboral es diferente a un contrato civil. O cuando hablamos de un contrato de trabajo, hablamos un acuerdo de voluntades entre una persona natural quien va a brindar una fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. ¿Y quién recibe la fuerza de trabajo? Lo va a recibir el empleador, sea una persona natural o jurídica, pero ésta está dispuesto a pagar por esta fuerza de trabajo. Bien, vayamos ver los puntos más detallados para poder así hablar de la carrera administrativa, ¿no? Es decir, asimismo, es decir que hay dos elementos sujetos a una relación de trabajo, tanto trabajador y empleador. La relación que va a vincular a estos sujetos a una relación jurídica de cualquiera, ¿no? Bien, asimismo, nos vamos sobre la carrera, ¿no?, administrativa, donde detalladamente se va a ver en estos casos de la desnaturalización del contrato en el sector público. Por ejemplo, todo sector público, ¿no? Por ejemplo, todo trabajador en el ámbito público entra por concurso público, por una continuidad de un contrato que es de un año, ¿no? En base a ello, tenemos también como referencia, en este caso, el caso de la jurisprudencia vinculante de Huatuco, donde constituye un nuevo criterio interpretativo de esto, donde nos señala la contraprestación por parte del Tribunal Constitucional, sin antes hacer un análisis sobre la protección de los derechos del trabajador. Bien, esto es muy importante, ¿por qué? Porque genera una estabilidad, ¿no? Estabilidad, en este caso, que el trabajador ingresado por concurso público pueda tener una continuidad, ¿no? Referente a ello. Ahora, es vital una previa evaluación, donde los doctores lo determinan como una parte de una entrada de estabilidad, ¿no? Que es para que un trabajador pueda ser entrado por concurso público y pueda ser nombrado conforme a la ley, ¿no?, que en este caso lo respalda, que es la ley 726, que es la famosa CAS, ¿no?, por concurso público, ¿no? Pero también vemos la 278, ¿no?, que se ve en la entidad privada. Por ejemplo, muchas veces se han preguntado, ¿no?, los trabajadores, por ejemplo, como serenazgo,
en lo de limpieza pública, ¿no? Muchas veces ellos están sometidos a la ley 278, ¿no? Donde ellos no adquieren ciertos beneficios como la ley 276, que es CAS, que es pública, donde mediante los trabajadores brinda su capacidad intelectual. En cambio la 278 solamente los trabajadores brindan su actividad física, realizar trabajos, ¿no? A su estabilidad de acuerdo a la ley 278. Siendo así que también el TC precisa, conforme a la competencia de los mencionados contenidos constitucionales, el Poder Legislativo ha expedido la ley 28.17.5 del marco legal de empleo público, en cuyo artículo 5 establece que el acceso del empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, donde minutos antes les acabo de indicar que todo trabajador permanente debe entrar por concurso público. En mérito a ello y la capacidad de las personas. Asimismo, el Tribunal Constitucional estima que existen suficientes y justificadas razones para asumir que en el ingreso de la administración pública mediante un contrato a plazo indeterminado. Exige necesariamente un previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada, ¿no? En este caso, ahora en adelante, en el precedente Huatuco, que para adquirir la estabilidad laboral mediante un contrato de trabajo a plazo indeterminado en el sector público o en el régimen laboral privado, como se les ha explicado anteriormente, ¿no? Que se requiere haber ganado un concurso público en mérito a la plaza presupuestada y la vacante, ¿no? Que es la determinada. Por otro lado, también tenemos en el caso Huatuco, que señala, hace una referencia específica, ¿no? Sobre las reglas establecidas como precedente vinculante en la aplicación inmediata a partir del día siguiente de su publicación. Por ejemplo, en este caso se da en el Diario Peruano, ¿no? Y la aplicación procede bajo un amparo de trámite o ya sea ante el Poder Judicial. Asimismo, bueno, quisiera continuar. No sé si puedo continuar, amigo Paul, o ya le doy el pase a mi estimado Hugo. Sí, Hugo puede continuar, no hay problema. Está bien, Lionel, no hay problema. Huguito, Sí, te escuchamos. A ver, siendo así, Hugo, te concedo para que continúes con el tema de desnaturalización del contrato en el sector público. Muchas gracias. muy bien, gracias por el pase, colega Lionel. Muy buenas noches, compañeros, buenas noches, Luis, buenas noches, doctor Paul. He hecho ya una introducción muy importante por el colega Lionel acerca de la desnaturalización del contrato en el ámbito del sector público. El Estado contrata bajo distintos regímenes laborales. Primero, el régimen laboral de la carrera administrativa, que nuestra ley regula o se encuentra regulado, establecido por el decreto legislativo 276. También va a contratar el Estado a través del régimen laboral privado. También lo hace por este régimen que recientemente el CAS, que es el régimen laboral más nuevo. Entonces, para hablar de lleno lo que es el régimen laboral de la carrera administrativa, aquí la ley 24041 que regula que un servidor va a poseer una protección contra el cese de dicha entidad cuando no haya sido sin procedimiento administrativo. Es decir, yo trabajador que brindé mis servicios de manera continua, permanente y remunerado por más de
de un año, ojo ahí, por más de un año, no podré ser cesado sin previo procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, hay que tener en cuenta o tenerlo presente los trabajadores o los servidores públicos que se acogen a esta ley 24041 no pretenden ingresar a la carrera administrativa, porque solamente, como ya lo había mencionado el doctor Lionel, se ingresa por concurso público. Lo que se pretende, aquí el servidor lo que pretende, o lo que él es que se acoge a su reingreso a la administración pública en condición de contratado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un contratado y un nombrado? Pues salta a la vista que un nombrado de las 276 es el que cuenta con más beneficios. Si hablamos de la desnaturalización del contrato en la modalidad de CAS, supongamos que yo trabaje un año en una entidad. La entidad donde yo laboro me señala que tengo que suscribir un contrato CAS para seguir laborando. Esta segunda contratación se va a tornar inválida, puesto que yo ya gané esa estabilidad laboral. Entonces, pero también, ¿qué sucede cuando no se haya ganado una estabilidad laboral antes de firmar el contrato CAS? Se pueden presentar varios supuestos que van a invalidar o que podría llevarnos a conseguir esa estabilidad laboral. Entonces, una sería la incrementación del sueldo del administrado con la que ingresas, es la que con esa misma remuneración se tiene que terminar. ¿Qué pasa si se incrementa dicha remuneración? Entonces, aquí se va a alterar ya los elementos de la relación laboral. Por lo tanto, se podría presentar este supuesto de desnaturalización del CAS. Otro ejemplo, otro casito sería que al servidor se le rota de un área específica para la cual fue contratada, también se podría presentar desnaturalización del contrato. Es así entonces que esta figura de la desnaturalización del contrato en el sector público, podríamos decir que se encuentra regulado tanto en la normativa nacional como en la internacional, con la cual nuestra Constitución también lo regula como una protección al trabajador ante el despido arbitrario. Bueno, doctores, le doy pase al doctor Daniel para que continúe con la desnaturalización en el ámbito privado. Bien, recopilando toda la información recabada por nuestro querido doctor Hugo Raúl Lizama Bruno. Bien, en este caso, si hablamos del contrato de naturalización en el ámbito privado, ¿no?, que se ve en servicio público. Bien, respecto a ello, seguimos analizando jurídicamente el tema de Guatuco, quien nos define jurídicamente a través de su jurisprudencia vinculante en este sector. Bien, siendo así, algunas pautas dentro del trabajador que procede muchas veces bajo el amparo, que puede ser reincorporado por haber ingresado por concurso público en mérito para un plazo presupuestado de vacancia de duración indeterminada. Muchas veces existe, bueno, en este caso por experiencia, ¿no?, casos laborales donde el juez muchas veces se encuentra en una audiencia y lo primero que dice, no, verifiquemos la ley
276, CAS, ¿no? Para poder ver si este trabajador, ¿no? Ha sido mediante su concurso público o ha sido privado, ¿no? Para ello poder configurar en el tema donde recabe sobre la ley que es la 276, ¿no? Por la vía de concurso público. Siendo así, le doy pase a mi amigo Paul para que continúe con la información recabada. Asimismo, mi amigo Luis. Adelante, doctores. Gracias, Dionel. Gracias, Hugo. Bastante interesante el diálogo que ustedes acaban de relatar respecto al análisis de lo que es la contratación en el Estado, sea CAS o sea por otro régimen, ¿no? Luego, al término de la exposición de Luis y la mía, pues a ver, de repente podemos plantear algunas preguntas para poder dar por culminada nuestra charla. Luis, te cedo el uso de la palabra para que puedas, amigo, dar a conocer todo lo que puedas haber de repente recabado de información respecto a lo que es la desnaturalización de contrato en el régimen privado, para yo terminar al final. Ya. ¿Sí? Te escuchamos. Ya, ok. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta parte de la desnaturalización de contrato, tenemos las formas en las que existen simplemente porque las empresas tienden a despedir a los trabajadores. Los trabajadores tienen siempre los derechos garantizados por las normas. Entonces, tenemos la doctrina jurisprudencial vinculante, la que prácticamente son causantes de nulidad a estos efectos que se quieran hacer a una desnaturalización de contrato. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también es muy importante, compañeros. Por ejemplo, mediante los análisis de jurisprudencia laboral peruana respecto de la desnaturalización del contrato de trabajo temporal, la locación de servicios y CAS. Entonces tenemos que la protección del derecho al empleo ha sido uno de los principales temas de análisis y de debate siempre en los foros laborales en los últimos años. En este sentido, por decir, es conocido la doctrina del tribunal y ha desarrollado sobre la protección de los derechos laborales, constitucionales también, y los alcances de la jurisprudencia respecto al derecho del empleo consagrado en el artículo 22 de la Constitución. Tenemos también en claro de que las empresas tienen que guardar una compostura y una formalidad de cumplimiento para dar pase a los tratamientos legales que se quieran dar, porque en caso de que el empleado esté violándose y vulnerándose sus derechos laborales. Es por eso que yo prácticamente he tocado este punto del Tribunal Constitucional también, por el estilo, que nos habla de que durante más de una década ha tenido una posición de protección a las situaciones de desnaturalización de los contratos de trabajo. Específicamente en los supuestos en los artículos 77 del Decreto Supremo 003/97. En su mayoría de los casos, al reconocer la situación de desnaturalización de los contratos de trabajo a modalidad, estos se convertían en contratos de trabajo a plazo indeterminado. Es decir, se analizaba la estabilidad de salida del empleado. Y en cuanto a esta parte de la desnaturalización de contrato, tenemos también que a veces no se cuenta que está especificado el detalle o la causa objetiva de la contratación, ¿no? Y muchas veces tenemos ahí unos conflictos legales en la cual las personas que manejan el derecho legal van a tener en cuestión para poder proceder a la cuestión de protección a los derechos laborales del trabajador. También tenemos, por lo tanto, tenemos en cuenta también los decretos supremos 003/97, tenemos también en cuenta la Constitución política, que es muy clara y precisa a la protección del trabajador y el trabajo, ya sea de naturaleza temporal o determinada o indeterminada.
durante los procesos que se sigan y los elementos justificantes para poder celebrar la parte de protección, ya la naturaleza temporal, ya sea ocasional o transitoria del servicio que se va a prestar el trabajador o el empleado. Su empleador se deberá especificar y deberá dar detalladamente de en qué momento se produce la desnaturalización de contrato, porque el trabajador por ende a veces, muchas veces tiene las condiciones de no conocer el derecho legal. Es por eso que en esta parte él deberá recurrir a realizar dichos servicios de contrataciones legales para que una asesoría, por consiguiente, si esto no fuera así, entonces recurrir a muchas veces a los ámbitos más legales y que le puedan asesorar prácticamente para poder proceder su parte legal de protección y poder defenderse, ¿no? Porque muchas veces se ha incumplido la norma y la parte de las empresas tienden muchas veces determinadamente a desnaturalizar el contrato en el sector privado, ¿no? Y a veces, muchas veces, el tribunal también ha sido claro y preciso en ese sentido de que necesariamente se debe cumplir toda la formalidad de los contratos de trabajo, bajo modalidad conforme al artículo 74 del Decreto Supremo 00397, compañero. Bueno, estoy dando paso en esta parte también al compañero Paul, en caso que quiera agregar. Yo quería expresar sobre el Tribunal Constitucional y algunas partes legales de protección al trabajador. Doy paso, compañero. ¿Me escucha? Compañero, ¿me escucha? Te hemos escuchado, Luis, te hemos escuchado. ¿Me escuchan? Sí, te hemos escuchado, Luis. Gracias. Gracias por cederme el uso de la palabra. Sí, te he escuchado. Quiero agregar a la teoría del caso respecto al análisis que has hecho, bastante interesante, de que existe un principio de estabilidad en el trabajo, ¿no? Dentro de los órganos del Estado. Actualmente ya se han pronunciado, como mencionó Dionel, el presidente Batuco, que es vinculante, está el presidente Bailón, y otros análisis jurisprudenciales y lineamientos que se han establecido conforme a la ley 276 que han mencionado. Bueno, en esta oportunidad me toca hablar un poco de lo que de manera expresa ha establecido la legalidad en estos últimos 10 a 15 años respecto a la estabilidad en el trabajo dentro de lo que refiere la desnaturalización de contrato, ¿no? En el ámbito privado. Nosotros sabemos que la Constitución Política del Perú, en el artículo 22 y 27, garantiza el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad también de las personas que laboran dentro de instituciones. El artículo 22 habla netamente de la protección y el fomento del empleo, ¿no? El trabajo es un deber y un derecho en base del bienestar social y un medio de realización, en este caso de la persona. Y el artículo 27 detalla claramente respecto a lo que refiere la protección del trabajador frente al despido arbitrario, ¿no? Ley que otorga al trabajador una protección contra el despido arbitrario. Hablamos de despido arbitrario, implica decir aquel tipo de despido unilateral, indebido de parte de algunos empleadores en las organizaciones que están bajo el régimen del decreto legislativo 728. Son indudablemente, la Constitución garantiza estos derechos fundamentales mediante las normas relativas de estos derechos y las libertades que la Constitución reconoce, ¿no? En concordancia también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus tratados y acuerdos internacionales, ¿no? Ratificados por el Perú dentro del marco del principio de la estabilidad laboral, que las condiciones de trabajo tienen que ser justas, equitativas y satisfactorias, conforme lo ha establecido también la Convención Interamericana en el artículo 7. El contrato de trabajo. Bueno, la regla general en entidad privada es el contrato de trabajo indeterminado y la excepción a la regla es el contrato sujeto a modal. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece en el artículo 4
Toda prestación de servicios remunerados y subordinados presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Ante esto existe la presunción de un contrato a plazo indeterminado. Supone que aparentemente bajo este artículo no requiere una formalidad, dado que en algunos casos también se aclara de que se acepta la contratación de forma verbal. Los contratos sujetos a modalidad pueden ser de 4 tipos: ocasionales, por suplencia, un tiempo determinado, por emergencia, accidentales. Actualmente, el artículo 82 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aclara ciertamente de que cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no está contemplado dentro de lo que es el objeto, sea de naturaleza temporal y duración adecuada de cualquier servicio que pueda prestar una persona dentro de una empresa privada. Podemos decir también de que el contrato sujeto a la modalidad tiene un fin, que es un periodo de tiempo determinado y un objeto específico. En la actualidad, diversas jurisprudencias aclaran que el único contrato en el régimen privado que no se puede desnaturalizar para lo que es el servicio específico es el contrato a modalidad por necesidad del mercado. El resto de contratos, al demostrarse la permanencia, la continuidad de la labor, en este caso del servicio desempeñado, pasa a ser desnaturalizado, sea por vía judicial o por fiscalización de los órganos como SUNAFIL o Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Podemos interpretar el artículo 82 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral? Sí. Refiere a que aquellas contrataciones temporales bajo los regímenes especiales siempre van a estar ligados a una temporalidad y a una duración que puede ser adecuada o transitoria dentro de una empresa. Las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Que la mayoría de trabajadores en el sector privado no tengan estabilidad, el aumento de la prestación de labores de forma informal, una nueva política empresarial de terminación de contratos de trabajo, obstáculos para la libertad sindical. En empresas privadas es a veces un poco tedioso tener sindicatos. La dificultad para afiliarse, la disminución de aquellos afiliados sindicales y el aumento del número de demandas laborales que año a año, de acuerdo a la estadística, se ha incrementado en un 200%. El Tribunal Constitucional, en la acción de amparo del expediente 1874 del 2002, ¿no?, del PRONA en Ica, del señor Ángel Juan Espiñaga Agapito, aclaró 2 aspectos dentro de lo que es la desnaturalización de contrato. Uno aplicado al principio de causalidad. La duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen. Ojo, el objeto que nosotros establecemos en un contrato, en el punto 2 o 3, es muy preciso, conciso. No puede ser un objeto que permita la desnaturalización. Y el otro aspecto que analizó esta sentencia del Tribunal Constitucional fue la preferencia por la contratación laboral a tiempo indefinido, dado que la duración determinada tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando el objeto del contrato se desarrolla con labores de alcance limitado, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio. Acá, en el Tribunal Constitucional, en esta sentencia del 19 de diciembre del año 2003, precisa que si la labor no es por necesidad del mercado y no tiene circunstancias de naturaleza temporal o accidental, automáticamente todo trabajador en empresa privada tiene que ser contratado a tiempo indefinido. Esa es la interpretación de esta jurisprudencia. Luego también el tribunal establece la ley, las formalidades, los requisitos, las condiciones, los plazos para que este tipo de contratos incluso sea carácter en las empresas privadas de sanciones, infracciones.
por estar utilizando contratos para simular o de carácter fraudulento y estar evadiendo lo que es la contratación a tiempo indeterminado. Es cierto lo que dice mi compañero Luis, la denaturalización del contrato está regulada por el artículo 77 del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El artículo 74 de esta misma norma mencionada establece que dentro de los plazos máximos, las diferentes modalidades contractuales señaladas en los artículos antes dichos podrán celebrarse mediante contratos por periodos menores, pero sumados no exceden dichos límites. ¿Qué hace hoy la empresa privada? Te contrata 2 meses, te contrata 3 meses seguidos, te contrata 2 meses nuevamente. Al final tienes una continuidad y hay una necesidad de ese servicio. En tal sentido, el contrato automáticamente está desnaturalizado y aquel trabajador que tuvo esas condiciones tiene que pasar a planilla indefinida. El artículo 77 que ha detallado el amigo Luis, pues habla netamente del contrato y su desnaturalización, ¿no? Dice claramente que si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo establecido, después de prórrogas pactadas, y si exceden el límite máximo, automáticamente se desnaturaliza el contrato. Cuando el contrato o servicio específico, el trabajador la viene prestando de manera continua, y luego se da por concluida sin haber operado renovación, también está denaturalizado el contrato. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional, el trabajador contratado debe continuar laborando. Ojo con eso. Y cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude ante la ley, pues puede demandar su reposición laboral. Para finalizar, detallar que en el artículo 78 existe también lo que denominamos una prohibición para la contratación. Dice claramente que los trabajadores permanentes que cesan no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades previstas en la ley 728, salvo que haya transcurrido un año del cese. Bien, esto es todo, compañeros. Más o menos los alcances que yo he podido también hacer en términos generales. Quisiéramos de repente ya, para finalizar nuestra charla, algunas preguntas que de repente ustedes puedan plantearnos y algunas preguntas que de repente Luis y yo les podemos efectuar para clarificar estos 4 diálogos dentro de la charla que estamos desarrollando para el curso de prácticas. Te escucho, Luis. Si tienes alguna pregunta respecto a lo que han expresado Dionel y Hugo, para poder entrar ya en algún tipo de debate, o todo está claro, no sé. Luis, Conforme, compañero, conforme. Dionel, Hugo, ¿de repente tienen alguna pregunta respecto a lo Todo que conforme, compañero. Ya, listo. Dionel, Hugo, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos expuesto para poder llegar de repente a aperturar algún tipo de aclaración o absolución de acuerdo a la teoría del caso, en este caso de la denaturalización del contrato? Hugo. Bueno, doctor, en mi opinión, creo que es un tema muy entendible, por lo cual solamente que debemos tener en cuenta que dentro de tanto del régimen privado como el régimen público, la desnaturalización también eh, va a surgir en que no se encuentre en ninguno de esos, no va a existir en ninguno de esos regímenes laborales, puesto que también existen contrataciones por servicios no personales, que solamente se van a estar plasmados en documentos. Eso es lo que también quizá nos faltó recalcar, y eso es un punto muy importante. ¿Qué opina usted, doctor Lionel? No se te escucha. ¿Tienes el audio
Leonel, tu audio. Ya. Bien, compañeros, sí, te he podido escuchar tu opinión, has precisado. Respecto a ello, muchas veces el Estado trata de contratar a personas que mayormente emiten sus recibos, son prácticamente contratos privados. Sobre todo que el Estado busca de librarse de responsabilidades a futuras que donde pueden terminar como contratos, como si pudieran ser contratos por vía concurso público. Sobre todo esa partecita, el Estado trata en este caso de facilitar, ¿no? Para evitar alcance jurídico. Bien, respecto a lo indicado por mi estimado Paul, ¿no? Está claro, preciso el tema, ¿no? Que bueno, en este caso se ha indicado. Asimismo, no teniendo nada más que agregar, le concedo el pase a ustedes para continuar con la conversatoria. Bien, bueno, creo que ha sido bastante positivo, bastante enriquecedor el compartir las investigaciones que hemos hecho cada uno dentro de la esfera laboral. Nos tocó como propuesta para dar por culminada la charla. Sí, es verdad, ¿no? Es un tema bastante amplio como para discutirlo en más de media hora o 20 minutos, pero creo que ha sido bastante enriquecedor. Sí, es verdad, Dionel, hubo dentro del sector del Estado también hay trabajadores 728, eso sí es verdad, cuyo régimen a veces se genera con una doble intención. Indudablemente, muchas empresas y el Estado no les conviene generar un sobrecosto. Sin embargo, a veces yo he visto el tema de que muchas resoluciones, muchas postulaciones, muchas contrataciones no son a mérito del postulante o de aquella persona que quiere esa plaza, sino la dedocracia que aún en el Perú prima, ¿no? Quien te habla lo ha vivido en una experiencia personal que la voy a compartir en esta charla para ya dar por terminado. Yo soy estadístico de profesión, yo estudié estadística en la Pedro Ruiz Gallo. En el año 2003 terminé la carrera, soy colegiado también, y tuve la oportunidad de viajar a Huancavelica, una zona que se llama Acobamba. Ahí conocí todos sus alrededores. Y recuerdo mucho que la UGEL de Acobamba sacó una convocatoria estatal, un sueldo de 2.500 soles, más 1.800 de premios, bonificaciones, bueno, era bastante tentador. Y quería un estadístico. Así salió la convocatoria. Bueno, yo soy estadístico puro por profesión. Agarré, armé mi currículum, lo presenté y hubieron dos personas más que se presentaron, un técnico en administración y un técnico en contabilidad. Técnicos que tenían quizás un currículum más amplio que el mío, que era casi un ancho bastante fuerte, el mío era un poco flaco. Cuando llego a la última entrevista, indudablemente me di cuenta de que todo estaba dirigido. Le adjudicaron a uno de los técnicos en administración. Posteriormente me llegué a enterar de que esa había sido una disposición del gobierno regional. En ese momento estaba como gobernador regional el señor Magisten. Y luego de esa postulación, ¿cómo es la ironía de la vida, no? Yo postulo al gobierno regional de Huancavelica, al puesto de presupuesto, y yo ya estaba acá en Chiclayo, y en noviembre del año 2012 me llaman para decirme de que ya mi contrato estaba solamente para que yo lo firme. Ironía de la vida, cuestiones de Dios, pero por ejemplo, este es un ejemplo concreto de lo que trato de comentarles en esta charla y compartir por experiencia personal, de que en muchas contrataciones, no en todas,
hay dentro de los órganos estatales la famosa dedocracia. Y esa dedocracia es la que le ha generado al Estado un sobrecosto. ¿Por qué razón? Porque han desnaturalizado los contratos y hoy hay el personal que tenemos dentro de las instituciones estatales, sea UGEL, sea municipios, que han pasado un poco el número de personas dentro del Estado, ¿no? Quería compartir esa anécdota dentro de la charla, chicos, como para que sepan de que ojalá nuestro sistema en un futuro cambie o nosotros mismos como abogados podamos hacer entender pues a nuestros gobernantes que tiene que cambiar. El trabajador también tiene que llegar por mérito personal, ¿no? Esa es una opinión y algo Pero, que les quería compartir. Te escuchamos. Bonita experiencia personal la que le tocó vivir, doctor Paul. Pero, ¿qué podemos hacer cuando el Estado como empleador es el que debería ser el primero en respetar los derechos de sus trabajadores y hacer cumplir la normatividad? ¿Qué hacer? Bueno, Hay muchas propuestas de qué hacer, amigo Hugo, desde una demanda hasta un reclamo, una queja administrativa, un procedimiento administrativo. Sin embargo, como tú dices, no se respetan en algunos casos los derechos, sí es verdad. No solamente en el Estado, sino también. Viene a raíz de su experiencia vivida, doctor Paul. Por eso es que yo le digo, si el Estado como empleador, él debe ser el primero que debe garantizar esa... Claro. No, imagínate, yo tuve trabajando también en una entidad privada cuando el sueldo mínimo era 550 y te hacían firmar la boleta de gratificación íntegra y te daban 200 soles de gratificación nada más. El mínimo era 550 y te decían firma nomás. Y uno a veces por la necesidad del trabajo firmaba. Yo particularmente me cobraba mi gratificación completa. No permitía eso, pero yo veía pues los colaboradores que estaban alrededor no podían hacer eso porque estaban prácticamente pues ahí como quien dice supeditados a que los pudieran despedir. Sin embargo, se daba la situación. Ellos firmaban una boleta y descargaban 550 soles de gratificación. En esa época el mínimo era ese y caballeros recibían 100 soles o 200 soles, ¿no? Son acciones experiencias personales que se han dado, inclusive en el municipio de Chiclayo, cuando estuvo Beto Torres, persona que postulaba, y hemos llevado ya 2 casos en el estudio donde practico. Compañero, Dime. Claro, Luis, te escuchamos. Bueno, concluyendo yo, bueno, lo que yo quiero decir es sobre los temas del derecho laboral, ¿no? Muchas veces nosotros colisiona con el derecho a la igualdad, lo que debería ser, ¿no? Por ejemplo, lo que interpreta también muchas veces el tribunal sobre la Constitución, y muchas veces es muy diferente, porque a veces las personas que se encuentran vulnerables ante sus derechos laborales, en diversas sentencias que se dan, es evidente la desprotección de los derechos laborales hacia los trabajadores, ya sea en el sector público, en el sector privado, donde se encuentren sujetos a sus contratos civiles o a modales regulados. Estos últimos, por ejemplo, por el decreto número 728, en la cual el sector privado, ¿no? Cabe resaltar esta parte porque es muy amplio este tema para poder, es muy bonito también, y todos los requisitos establecidos en el cual se encuentran para dar conformidad a lo que señalan los fundamentos del derecho laboral, ¿no? Y la Constitución política, que es la norma que también regula en gran parte y protege al trabajador. Esta desprotección de los derechos laborales prácticamente se da por ejemplo, cuando teníamos la Constitución política del 73, y lo reemplazamos por la Constitución política del 93, y esta parte se crea un conflicto ya del derecho laboral, prácticamente una desprotección
en el sector privado, porque muchas veces el trabajador, la empresa privada, vulnera el derecho del trabajador independiente, y es por eso que se necesita regular conforme a las medidas que se vaya yendo, y los gobiernos sucesivos, y en cuestión el Congreso Legislativo tendrá que dar conformidad y regular la norma de acuerdo a los trabajadores y sus necesidades civiles, de acuerdo a sus contratos laborales. Gracias, Luis. Bueno, Bien. chicos, agradecerles por el tiempo. Igual voy a dar por finalizada la grabación. Agradecerles a todos por el tiempo, la disposición. Creo que ha sido muy enriquecedora la charla que hemos tenido. Y bueno, queda la constancia en este video de todo lo que hemos venido tanto analizando, investigando, exponiendo y concertando. Así es.